¿No te imaginaste que te iba a recibir acá el jefe de alumnado para... No, la verdad, una sorpresa. Don Mario Tesares le mando un fuerte... Creo que es Mario Tesares, ¿no? Sí, Porque señor. el único chamamecero de ley del sector de curso de la Facultad de Derecho, Mario Tesares, no sé si habrá otro, pero le mando un fuerte abrazo. Hola Taliba, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Mario? Pero Un muy fuerte bien. abrazo, mi viejo. Igualmente, Ya igualmente. que Martín Varela y Carlito Simón y María Mercedes y Daniel Toledo consiguieron hacerlo trabajar a Mario Por fin, domingo a un la domingo. noche gratis, así que es un espectáculo. No, es por una noble causa, está muy bien. Sí, no, Sí. muy Mario es un bien, muy tipo bien, muy muy bien. comprometido y la verdad que su música es muy buena. Así que, bueno, Gracias, Taliba. buenísimo que esté el domingo también en la... Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Bueno, para cerrar este programa en los minutos que nos queda con mala noticia, como siempre, da la voz, inflación aumentó otra vez. Dentro del margen esperado, Tito, las consultoras más importantes estaban ya pronosticando un índice de inflación en torno al 2%. Bueno, el indicador, la variación del IPC, el índice de precio al consumidor para febrero dio 2,4 finalmente, que no es un valor tan alejado de lo que venimos viendo desde el mes de noviembre aproximadamente. De noviembre dio 2,4, diciembre 2,7, enero nos dio una luz de esperanza, bajó al 2,2 y ahora volvió a subir 2,4, pero la verdad que un poco lo preocupante no es tanto el nivel de inflación en sí mismo, sino un dato que conforma el nivel de inflación que sí pegó un salto fuerte, que es la inflación núcleo. Y vos te preguntarás qué es la inflación núcleo. ¿Qué tal es la inflación núcleo? Vos sabés que el índice de inflación tiene tres componentes muy importantes. El índice núcleo, el índice de inflación núcleo, el índice de inflación estructural y el índice de inflación estacional. El índice de inflación estacional es aquel que integra todos los productos cuya variación depende de las estacionalidades. Sí. Por ejemplo, frutas, verduras, pescados y otras y otros productos. Es decir, todos aquellos productos de estación. Los precios regulados son aquellos precios de servicios públicos, es decir, de servicios públicos como energía, transporte, etcétera, que tienen... Sí, que aumentaron terriblemente, pero que por la fórmula de medición del INDEC no tienen el peso que realmente tienen en el bolsillo. Y ahí viene otra cuestión importante a remarcar. Y la inflación núcleo es la inflación que no es estacional ni es regulada, sino que es la inflación justamente de aquellos bienes que permanentemente son consumidos independientemente de la estación. Qué sé yo, vamos a pensar en prendas de vestir, calzados, alimentos, como por ejemplo fideos, arroz, y otros que no dependen tanto de las estaciones del año. Entonces, fundamentalmente alimentos. Entonces, vos dijiste algo muy interesante y que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, la incidencia que tienen determinados productos sobre el índice de inflación, como por ejemplo los regulados en este momento, que si bien aumentaron muchísimo, por ejemplo el costo de la energía ha aumentado de manera estrepitosa, por ejemplo en corriente. Sí, y sin embargo exponencial. Esto no se ve reflejado tanto en el índice de precio al consumidor. ¿Y por qué? Y justamente porque el porcentaje de ponderación, es decir, de peso específico que tiene el costo de la energía en el total de los precios, no es tan importante como tiene, por ejemplo, los alimentos. Entonces, los alimentos creo que la ponderación llegan hasta el 48% en el total de la canasta medida. Entonces, esto va a incidir de manera muy importante finalmente en el indicador. Y otro elemento que no tiene tanta preponderancia, tiene una preponderancia relativa, pero no tan fuerte, teniendo en cuenta los aumentos que tuvimos en estos meses, es el de la carne, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos. Entonces, ahí claramente lo que tenemos que atender es que el índice de inflación aún del 2,4, y teniendo en cuenta el índice de inflación núcleo que es del 2,9, la inflación núcleo venía descendiendo mucho y sin embargo ahora se disparó nuevamente, es una señal de alarma a mirarla con mucho detenimiento. El otro tema que te quería consultar es, ayer lo hablábamos con Miguel Ponce, creo que alguna vez estuviste acá compartiendo también al caer la tarde con él, la pérdida de reservas y la tasa fenomenal que está pagando el Banco Nación para mantener los depósitos en dólares, algo absolutamente insólito. Te voy a
relacionar eso con la inflación? Con la que inflación. Estamos hablando, Tito. Uno espera que con el crowding PEC que tenemos, el crowding PEC es la reducción o mejor dicho, la tasa de devaluación esperada mes a mes. Vos sabés que la tasa de devaluación esperada mes a mes es del 1%. Por ahí si hablo en chino básico, discúlpeme, pero voy a tratar de explicarlo lo más sintético posible. Es decir, todos los meses el tipo de cambio oficial se devalúa el 1%. Todos los meses tenemos un salto del 1%. Luego eso impacta obviamente sobre la brecha cambiaria, y es que también esperamos que en ese comportamiento del aumento del 1%, también los dólares financieros, el dólar blue, el dólar MEP, el dólar contado con liqui, también se vayan disparando, aún manteniendo la brecha en el 10, 15 o 20% como tenemos hoy. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Es que uno espera que con un crowding PEC del 1%, la tasa de inflación sea más baja del 2,4%, no tenga el comportamiento hacia arriba como estamos teniendo en febrero, sino que lo que esperábamos era que decrezca la inflación. Y sin embargo, esto se ve afectado justamente por el comportamiento de algunos bienes, como por ejemplo el de alimentos, que pesa mucho en la canasta básica. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque sí, esto tiene que ver después con la pérdida de reserva. Este crowding PEC del 1% y la tasa de interés tan alta, nosotros hoy tenemos una tasa de política monetaria superior al 30%, Tito, hace que la diferencia de beneficios por colocaciones en pesos sea muy alta en términos de rentabilidad en pesos y en dólares en la Argentina. Y luego convirtiendo al dólar mayorista, no hablemos de comportamientos minoristas, hace de que los cambios de pesos a dólares posteriormente también sean muy altos. Esto hace de que Argentina esté en un proceso de decrecimiento de reservas. Yo creo que hemos conversado en otro momento y te he dicho que Argentina viene perdiendo reservas y como ejemplo te digo, desde enero hasta esta parte, Argentina viene perdiendo cerca de 4.000 millones de dólares de reservas. Y esto es grave teniendo en cuenta no solamente por la pérdida de reservas en sí, sino porque lo que está mostrando en el fondo es una inconsistencia en el modelo. Y siguiendo por ahí los dichos de algunos colegas, se hace muy necesario recalibrar el modelo, o sin duda los niveles de pérdida de reservas van a ser cada vez mayores. Y eso conduciría sí o sí a una devaluación que supuestamente el presidente dice que no la va a hacer. Bueno, puede ser que sostenga el tipo de cambio. La piedra basal del modelo económico, a pesar de que el discurso en campaña del presidente Milei fue de que el tipo de cambio, de que el precio del dólar era un bien más, sí, que no afectaba el precio del dólar no afectaba a la inflación, sino que solamente se afectaba a la inflación a través de la cantidad de dinero circulante en la economía. Pues bien, está a luz vista, está muy claro de que el tipo de cambio afecta también a los niveles de precios, y por lo tanto esta piedra basal que tiene el gobierno de sostener el tipo de cambio hace de que la inflación, aún con el 2,4%, no sea aún mayor. Sí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de devaluación, porque la devaluación sin duda tendrá que ser una necesidad teniendo en cuenta justamente esta descabellada pérdida de reservas a la cual estamos asistiendo, teniendo en cuenta un modelo económico que se basaba justamente en la no pérdida del nivel de reservas. Supuestamente. En este contexto es que se encuadra justamente el posible acuerdo con el Fondo Monetario. Gracias, Ataliba. La semana que viene hablamos de nuevo y profundizamos más esto. Te mando un abrazo y saludo a Mario. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Don Mario Tesares, nos estamos